para Chile, se viene mucho frío, mucha montaña, cruce de país. Y se vino el temporal, vamos a ver cómo nos va. Pronostican 3 días de tormenta de nieve, así que nos estacionamos acá y acá bancaremos. Nos estamos por ir a dormir, sensación térmica de 11 grados bajo cero y quiero mostrarles acá cómo está la puerta. Está todo congelado, pero nosotros estamos felices de la vida. Y con la calefacción a gasoil. Con 2 cosas. Una, con la calefacción a gasoil, que estamos recién hoy, nos pusimos un suéter, si no estábamos en mangas cortas acá adentro. Y segundo, que el tanque de agua está adentro. Entonces, de los 3 somos los únicos que tenemos agua, porque no se congela nada, ni el tanque, ni la bomba, ni la cañería, porque está todo por dentro. Los chicos ya hace más de un día que estamos a temperatura bajo cero, tienen todo congelado, así que le estamos pasando agua en una botella. Miren cómo está afuera, hace ya, no sé, 8 horas, no, por ahí que no deja de nevar. Buen día, menos 9 grados en estos momentos. Qué difícil que fue salir de la cama. El pronóstico va marcando cuánto acumulación de nieve hay, marca que ya hay 80 centímetros de nieve en las últimas 24 horas. Dormimos muy bien, hemos dormido, no pasamos frío. Fue la noche que más nos abrigamos, bueno, dormimos con calza térmica y medias, pero fue la noche que menos frío pasamos, cero frío. Así que nada, digamos, nada grave. Acá en la cama todo perfecto y demás, pero miren esta parte donde está, digamos, todo el metal. Quiero mostrarles, acá hay hielo y miren cómo está la manija, o sea, imagínense el frío que hay. ¿Podría abrir la puerta? Vamos a ver, ya no me animo ni a tocar la manija. Está sin... Bien, abrió. La nieve no nos ha tapado la escalera, pero estamos al límite. Y ahora voy a cambiar la canción. Sigue nevando. Para no cantar sigue lloviendo, bueno, ¿no es cierto? Y ahora acabamos de prender la caldera, tenemos toda la ropa colgada porque no hay forma que se seque la ropa, se congela dura para secar y guardar. La verdad que un lujo estar acá en la Jaconera. Anoche giramos una camioneta porque de este lado tiene las rejillas de ventilación del horno y de la cocina y entraba mucho frío, así que nos dimos vuelta. Así que yo calculo que ahora tiene que haber más nieve. Igual no pensé que iba a haber más nieve. Sí. Pero... A ver, vamos a darle marcha a la camioneta. Todo bárbaro. Todo que arranca. Bueno, miren la nieve. Mirá hasta dónde no llego a tocar el piso. La nieve que hay. Ya se está tapando todo ahí. Por suerte, bastante bien. Todavía la camioneta está... Se puede abrir, se puede salir. Pero se viene cada vez más. Hoy anuncian nevada todo el día. Miren, acá ya hay bastante más acumulada. Los chestis están tapados de nieve. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo los trata la nieve? Acá andamos. ¿Todo bien? Refugiados acá en el búnker. Este es el barrio. Miren la cantidad de nieve que hay en los autos. Miren este auto cómo está. Salimos a caminar un poquito. La nieve me llega más o menos como hasta la mitad de... un poquito más abajo de la rodilla. Pasó la máquina hace un rato. Esta es la ruta. Y miren para el otro lado. Y tan felices que estábamos con la caldera, de la nada se apagó y empezó a parpadear. Digamos que tira como esa falla. La verdad es que no sabemos qué es. Tenemos combustible, tenemos gasoil. Afuera no hay nada, digamos, que esté obstruyendo la salida de la calefacción. A simple vista no se ve nada. Ahí buscamos en el manual. Pareciera ser un sobrecalentamiento de la carcasa, dice. Pero por eso ahora destapamos para ver acá. Hablamos con Silfred, lo estuvimos con molestar un domingo a media mañana. Nos atendieron de primera. Él calcula que puede ser un problema de ahogamiento de la caldera. No sé si será por la altura, porque a lo mejor, como hace varios días que estamos con poco sol, porque está nevando mucho, bajó algo la tensión y eso produce que no combustione bien. Así que bueno, nos pasó un video para limpiar la caldera, pero hay que desarmarla, desmontarla. Así que bueno, como no tenemos mucho para hacer porque estamos acá varados por la nieve, nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, esto es lo que nos comentaba
Silfred que si larga el humo blanco, este es porque hace falta limpiarla. Bueno, Santi ya logró sacar la caldera. Me estuve divirtiendo toda la mañana, ¿eh? Ahora vamos a lavar con nafta. Vamos a lavar con nafta y vamos a ver cómo queda, che. Mientras tanto, yo me subí al techo a sacar toda la nieve. Quédense tranquilos para todos los que están preocupados por la acumulación de nieve. El tema es que está nevando tanto que ni bien terminamos de sacar todo, ya empieza a acumularse nuevamente. ¿Vos le tenés fe? Te tengo fe a vos. Me arregla todo. Lo bueno de esto es que desarmé la caldera íntegra hasta el último tornillito. Entonces, ya ahora la sé desarmar cualquier cosa que pase. Mientras tanto, miren cómo juegan los perros en la nieve. Tan chocho. ¿Cómo viene eso? Te juro que si esta caldera prende, voy a ir a jugar con los perros de la alegría igual que con los perros. Bueno, está todo armada. Está lista, ahora me voy afuera, me tengo que tirar otra vez bajo la nieve. A volver a conectar el gasoil, el filtro de aire y el caño de escape. Y se viene la prueba de fuego. Acá está funcionando, ya está empezando a tirar calorcito. Esperemos que siga todo así y que no se apague de nuevo. Otra de las cosas que hicimos mientras tanto fue enchufarnos al generador como para pegarle una recarga a la batería. Antes de encenderla estaba en 14.4 y una vez que la encendimos bajó a 12.9, es decir que necesita mucha energía una vez para que arranque. Así que bueno, seguimos esperando, sigue funcionando, ya han pasado 5 minutos, esperemos que siga así, crucemos los dedos. Me lo merezco. Te lo mereces. Están 13 minutos y no se ha vuelto a apagar. Tengo una felicidad. Bueno, la gente siempre dio con la tecla, es mala combustión que se genera dentro de la caldera, entonces se hace como hollín y eso es lo que tira la falla. No sé si es o por el mal combustible o por la falta de oxígeno en la altura, pero ahí sacamos, limpiamos. Bueno, todos los días venimos comiendo en una casa diferente. Hoy nos toca hacer anfitriones de nuevo. Muy simple están siendo los menús nuestros. Vamos a hacer unos fideos con una salsa con soja texturizada y una zanahoria. Porque no tenemos provisiones, como veníamos pensando en cruzar. O sea, tenemos, no, que la gente no se preocupe que nos vamos a morir de hambre. Tenemos para comer, pero no para hacer comidas súper elaboradas. Me cansé. Va llegando gente al baile y se parece que viene de calar la... Como si bajaran de la montaña. Viene directo de la vez. Los saltos al lado, ¿viste? Chilu ya está acomodada ahí. Yo no me quedo acá. Te traje las medias, Acá Chilu. adentro. Miren la pinta que tiene este video. Estoy tentada porque intenté grabar muchas veces, pero bueno, esto es una conversación de locos, ¿no es cierto? Todos juntos acá. Cada uno hace su aporte, como un montón. Claro. Un montón. Por ejemplo, me pasaron de cosas de vino. Ahora mudo, ¿viste? Ahora mudo. Qué buena la pinta. Se va a poner interesante. A ver, ¿qué novedades tenés para contarme? Aclaro que me voy a enterar en este preciso momento que estoy grabando. No, por un lado que ya somos un iglú directamente. O sea, saqué toda la nieve que había, como el tercer día, sí. Saqué yo primero o el segundo. Sí. Tercer Que día. ya ayer cuando la saqué ya había como una Capita de hielo. finita. Bueno, ahora hay así de hielo y ahora aquí cae la nieve arriba, pero después todo es hielo. O sea, limpié los paneles, pero tiene así de hielo ya hecho de arriba. O sea, somos un iglú, literalmente. Tenemos una puerta congelada, no podemos bajar por acá, así que estamos bajando por la cabina. Y me fui hasta la ruta, hablé con un gendarme que estaba poniéndole cadena ahí a un auto. Y dice que todavía hay camiones en los caracoles del lado de Chile, hay camiones cruzados, así que no tienen panorama muy bueno de apertura rápida, porque encima el temporal, si bien acá va a estar más tranquilo, arriba sigue hasta el jueves. Así que probablemente abran como para volver a Uspallata, me dijo, pero para cruzar no hay noticias todavía.
y empiezan algunos problemas a causa del frío. Anoche habíamos trabado la puerta, digamos, para que quede cerrada, pero no sabemos si el pestillo se congeló o qué, pero no podemos abrirla, no hay manera. También se nos congeló el tanque de aguas grises, entonces ahora cuando usamos la canilla, digamos, para lo que sea, ¿no? Lavarnos los dientes, lavar los platos o lavarnos las manos, el agua empieza a salir por las mismas rejillas. Así que bueno, ahora vamos a ir con el primer paso, que es echarle un poco de agua caliente a la cerradura a ver si la podemos abrir. Ah, es que se congela el agua que tiro. O sea, el agua llega acá abajo y ya se congela. Qué bueno que tenemos la casa integrada con la camioneta, ¿no? La verdad que sí. Porque si no, no podríamos salir. No, esto no afloja, che. Bueno, déjalo, no vamos a hacer que lo vayamos a romper. Bueno, bajaron para adelante. Acabamos de probar con la llave por afuera y miren. ¡Charán! ¡Ay, está muy frío! Bueno, ¿qué día de aislamiento? ¿Tercero? ¿Cuarto? Parece Hoy como es un lunes. octavo. Yo ya perdí la cuenta. Vinimos el jueves. Sí. Hoy es lunes. La nieve arrancó el viernes, sábado, domingo, lunes. Cuarto. Pero miren, hoy salió el sol, está divino. Igual les voy a mostrar la ruta. Todavía ya está limpia, pero está todo cerrado. Nos vamos a ir caminando hasta el paso fronterizo, que estamos a 1,5 kilómetros, a ver si nos dan alguna novedad. Sí, porque todo lo que venimos escuchando, hablando, son todas novedades diferentes. Unos dicen que puede llegar a abrir hoy a la tarde, mañana, el miércoles, el jueves, la semana que viene. Así que no sé, o nos cambiamos el domicilio y nos quedamos a vivir en Puente Inca o... ¡Hace mucho frío! El viento está cruel. Acabamos de terminar nuestra expedición hacia lo que era la aduana. Caminamos 3 kilómetros, 1,5 kilómetros y uno de vuelta. Ay, con mucho frío. Mucho frío, mucho viento. Y bueno, las conclusiones son las Venimos siguientes. con no tan buenas noticias. De verdad no pasa nada, digamos, pero el paso... lograron bajar toda la gente, pero hay todavía autos varados con los camiones. Habían quedado en su momento ahora como unas 300, 400 personas. Entonces, y todavía no los están sacando porque anuncian más nevadas para esta noche y para mañana. Entonces, primero van a esperar que pase la tormenta. Y el miércoles y encima. sí. La del miércoles es como una tormenta también fuerte. Recién después de eso van a empezar a sacar toda la nieve del camino para llegar a donde quedaron los autos varados, que nos dijo que había autos que todavía no sabían dónde estaban. Que quedó tapado por la nieve. Recién ahí van a sacar los autos y recién después de eso iban a tratar de habilitar el paso. Y está previsto encima que siga nevando, no sé si hasta el fin de semana, así que nos dijeron, hoy es lunes, probablemente hasta el lunes que viene todavía no se abra. Conclusión, conversando acá con todo el equipo, dada la situación, al resto de los chicos ya tienen congelado tanque de aguas limpias, aguas grises, todo. Entonces, por una cuestión de estar más cómodos y mejores, hemos decidido que nos vamos hacia Uspallata. Hay que aprovechar ahora que hay un poco de solcito y la ruta está despejada para circular con precaución, así que nos vamos para allá. Por Instagram recibimos un montón de consultas respecto a cómo se estaba comportando la camioneta y todos los días la estuvimos arrancando y arrancó perfecto, ni bien le dábamos marcha. Así que bueno, ya nos estamos preparando para cumplir
el primer objetivo, que es ir hasta Uspallata, y después veremos cómo recalculamos nuestra ruta. Bueno, nos dijeron que de acá para abajo no hacía falta poner cadenas, menos con el 4x4. Igual tenemos cadena líquida que es fácil de aplicar, así que por las dudas le vamos a poner. Se complicó la salida del Chessmóvil, así que lo va a... Pero bueno, el que nos ayude ya está, no está encajado, Jaconeta para Chessmóvil. Chessmóvil. Listo, estamos conectados. ¿Todo listo? ¿Vamos bien? Vamos bárbaro. Bueno, el Chess está súper preparado, tiene hasta radios. Fue algo que nosotros también queríamos incorporar para este tipo de viajes, digamos, o sea, que vamos haciendo con otros viajando. Vamos a bajar, por lo menos a buscar temperaturas arriba de 0 grados, así se descongela un poco todos los tanques. Hay un montón ya de gente trabajando y dando vueltas. De hecho, miren, voy a dar vuelta a la cámara. Hay varias de estas máquinas dando vueltas, trabajando, pero bueno, todo esto es acá. Más arriba todavía el clima está complicado, hay un montón de camiones varados. No hay buen panorama, así que creemos que lo mejor va a ser bajar, pero miren lo que es la postal de esta montaña. Hay un montón de autos todavía intentando salir. O sea, en Uspallata está cerrado el paso para acá arriba, no puede subir nadie, pero obviamente que todavía hay un montón de autos varados por acá. Acá hay un camión varado también. Todo esto pasó en, no sé, 1 kilómetro. Miren los camiones, acá hay uno un poco más adelante, hay otro que han quedado varados acá. Mira, este quedó como en contramano. Vimos un auto también que había chocado. Y hay un par que vimos en la banquina, así como este, que parecieron que, no sé, estacionaron y bajaron. No, y esto ni siquiera, porque este, fíjate, está en el medio de la... Sí, está sobre la ruta. Miren dónde aparecimos. Estamos en la casa de Seba, un seguidor de Mendoza que tiene una cabañita acá en Uspallata, una casita muy linda que nos ofreció para pasar la noche. Acá están los chicos preparando panes de hamburguesas, tomate, cortando el pan, la estufita después de tanto frío, y Guille cocinando Estas manos tremendas, con alcohol antes de hacer esto. tremendas hamburguesas a la plancha. Ya por suerte es más tranquilos, sin menos frío, estamos en Uspallata. Le agradecemos muchísimo a Seba y Marina que nos dejaron quedarnos acá en su casa. Y estamos viendo cómo va a seguir todo esto porque no hay novedades certeras sobre cuándo va a abrir el paso. Nosotros nos encontramos acá. Este es el paso para cruzar a Santiago, era como lo más fácil, lo más cercano y demás. Pero una opción es bajar más o menos a la altura de Malargüe por ahí y cruzar, ahí está por acá, por el paso Pehuenche, pero que también está cerrado.
Los pasos de acá de San Juan, La Rioja también están cerrados. Otra opción es... El cruce de Catamarca está cerrado, es ir hasta el Paso de Jama, que hay como 2000 kilómetros, pero también está cerrado. Así que nos quedamos recalculando y replanificando para ver cómo continúa nuestra aventura y esperamos que el próximo video ya pueda ser cruzando a Chile. Así que suscríbete a este canal, activa la campanita y no te pierdas cómo sigue esta aventura. Dan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.